a dar una breve introducción y luego vamos a dar paso a estas preguntas que vamos a plantearle, doctor Casani, y posteriormente pues daremos voz a quienes nos acompañen. Entonces, ya en mi reloj ya son las 12, entonces pues vamos a comenzar. Muy buenos días a todas y a todos quienes nos acompañan desde México y que se han conectado en los estados de Yucatán, de Oaxaca, de Colima, Nuevo León, la Ciudad de México y bueno, de otros estados más que se han sumado a esta charla. Buenas tardes a quienes se conectan desde Europa. Doctor Casani, buenas tardes. Les doy casi noches. Les doy la más cordial bienvenida a esta es nuestra segunda sesión del seminario del proyecto CONACYT. Este proyecto se titula Escribe y lee tu mundo, cultura científica y escritura creativa para la inclusión social. Por ahí alguien nos escribe de Argentina, también, gracias por unirse. Y bueno, me presento primero que nada, soy Liliana Valladares, soy profesora de la UNAM y soy colaboradora en este proyecto y tendré el gusto de estar como moderadora en esta charla. En esta sesión también nos acompañan la colectiva de investigación que participan en este proyecto, la doctora Inés Cornejo, de la UAM Coajimalpa, quien es la responsable técnica. También están con nosotros las doctoras Eurídice, Alejandra, Luz, el doctor Vicente Castellanos, que conformamos, la doctora Adriana, que conformamos la colectiva de investigación. Y pues el día de hoy, como saben, estamos, la verdad, muy contentos porque tenemos el enorme privilegio de que nos acompañe un invitado especial, el profesor Daniel Casani, quien de manera muy amable y verdaderamente generosa ha dispuesto de este tiempo para que podamos conversar con él, intercambiando inquietudes, opiniones, preguntas acerca de un tema que seguramente lo pudieron apreciar con estas lecturas que el doctor muy amablemente nos hizo llegar. Pues este tema es de mucha importancia en la actualidad, la literacidad crítica. En esta sesión pues vamos a tener la oportunidad de dialogar sobre este tema con nuestro invitado especial. Y la dinámica, como comentaba hace un momento, va a ser la siguiente. En una primera parte de la sesión, y considerando las lecturas que se compartieron para la discusión, que por allá había una liga a un drive y esta te llevaba a un par de lecturas, bueno, en esta primera parte vamos a plantearle al doctor Casani algunas preguntas y comentarios para conocer su postura, su opinión. Posteriormente, en una segunda parte y previo a cerrar esta charla, que lo vamos a hacer muy puntualmente, como mucho a las 13:30 horas de México, que serán las 20:30 horas en Barcelona, donde se encuentra nuestro invitado. En esta última parte vamos a abrir el espacio al público que nos acompaña para que puedan plantear sus preguntas, inquietudes. Como saben, la herramienta del chat está abierta, entonces pueden desde ya empezar a aprovechar esta herramienta y redactar ahí algunos comentarios, algunas inquietudes o preguntas. Bueno, como les decía, nos honra mucho la presencia del doctor Casani porque a quienes no lo conocen, pues él es toda una institución en el campo de la lectura, la escritura, la enseñanza, que son temáticas que atraviesan nuestro proyecto de investigación CONACYT. Daniel Casani es investigador de análisis del discurso en la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona. Ha publicado más de 20 monografías sobre escritura y enseñanza de la lengua, como Describir el escribir, Reparar la escritura, La cocina de la escritura, Construir la escritura, Tras las líneas, Afilar el lapicero, Laboratorio lector, Enseñar lengua, y además cuenta con más de 100 artículos y ponencias sobre lectura, escritura y didáctica de la lengua. Ha sido investigador principal de 6 proyectos competitivos de investigación, forma parte del consejo asesor de unos 20 boletines científicos en enseñanza de la lengua, ha sido profesor invitado en universidades e instituciones de más de 30 países, en Europa, América, Asia. Ha colaborado con los ministerios de Educación de Cataluña, de Galicia, Euskadi, España, Argentina, Chile,
México en programas de promoción de la lectura y la escritura, y desde el 2004 dirige el grupo de investigación sobre literacidad crítica. Doctor Cassani, muchísimas gracias por su generosidad, por aceptar nuestra invitación. Y pues bueno, usted nos compartió este par de textos muy interesantes. Uno de ellos se titula Lectura crítica en tiempos de desinformación. El otro lleva por título Crítica de la lectura crítica, con un juego de palabras ahí entre crítica de la crítica, ¿no? Y en ellos, en estos textos, a quienes tuvieron la oportunidad de revisarlos, pues el doctor Cassani propone un interesante mapa con 6 diferentes formas de entender la lectura crítica. Y bueno, si consideramos estas 6 concepciones, doctor Cassani, ¿en cuál concepción usted diría que se resume mejor lo crítico de la lectura crítica? Es decir, ¿qué definición de cultura crítica cree usted que conviene sostener? Y esta pregunta la hacemos pensando en que muchos de los colaboradores del proyecto son profesores frente a grupo o formadores de profesores. Y bueno, ¿qué concepción necesitamos sostener para lograr que los estudiantes cuenten con una capacidad de hacer frente a este contexto que usted dibuja muy bien en estas lecturas, ¿no? De relativismo extremo, de posverdad, de desinformación crecientes? Adelante, doctor, lo escuchamos. Pues buenos días, ¿no? Buenas mañanas desde... Bueno, yo estoy en las 7:06 de Europa, en el centro de Barcelona. Estoy con casi, 30 grados de calor, mucho calor. Y les saludo mucho, estén ustedes en Ciudad de México, veo en otras partes de México o de América. Es un gusto compartir este espacio y agradezco a la organización que hayan aceptado que sea más un diálogo, que sea más una conversación que una conferencia, porque yo acabo muy cansado de dar conferencias en línea y me parece mucho más estimulante esto, ¿no? Y teniendo en cuenta que ustedes son un grupo de investigación y que pues ya han trabajado, pues me parecía más interesante este formato, ¿vale? Y bueno, pues voy a responder a todas sus preguntas, espero, de la mejor manera posible, ¿no? A ver, el objetivo de estos artículos, sobre todo del de crítica, de la lectura crítica, era precisamente no simplificar las cosas, sino intentar ver las cosas en toda la complejidad, ¿no? Porque, o sea, es una palabra de moda, crítico, ¿no? O sea, todo el mundo quiere ser crítico, todo el mundo considera que la enseñanza tiene que ser crítica, no solo los profesores de lengua, ¿no? Entonces, los de ciencias, los de sociales, todos, ¿no? Y pasa como con otras palabras, ¿no? Con pragmático, con cognitivo, con complejo. Por ejemplo, ahora se habla mucho del pensamiento complejo, ¿no? Y bueno, ¿qué es el pensamiento complejo, no? Parece difícil que alguien esté en contra del pensamiento complejo, ¿no? Entonces también es difícil encontrar a alguien que diga, no, yo no estoy a favor de la enseñanza crítica, yo no estoy a favor de que el alumnado sea crítico, pero que pienso que es mucho mejor que sea acrítico, ¿no? El problema es que cuando intentamos rascar un poco la epidermis e ir un poco más al fondo de qué piensan las personas que dicen que quieren ser críticos o que fomentan una enseñanza crítica, pues te das cuenta que la gente no piensa lo mismo. O sea, que hay opiniones muy diversas y que algunas de estas opiniones incluso son contradictorias. O sea, están defendiendo posturas distintas, ¿no? Entonces el artículo de crítica de la lectura crítica precisamente lo que intentaba es desenmascarar esta realidad e intentar que más allá del lenguaje pues nos podamos entender mejor, porque las palabras es lo mejor que tenemos para entendernos, pero todos sabemos que son limitadas. Entonces una pareja dice, no, es que yo te quiero mucho, y el otro dice, ay, pues yo es que también te quiero mucho, pues que yo no siento que tú me quieras. Pues yo... Y todos utilizan la misma palabra, pero claro, la utilizan con significados totalmente distintos, ¿no? Y esto pues lo hemos experimentado todos en una situación de pareja o de cualquier otro tipo. Entonces es lo que ocurre con crítica, ¿no? Con ser crítico, ¿no? Entonces, claro, usted me pregunta, ¿cuál es la mejor? Bueno, es que no es una cuestión de mejor o peor, sino que sencillamente hay estas opciones, la gente se posiciona en unas
u otras, hay gente que está muy situada en una, hay personas que no saben, ignoran todo el mapa, hay algunas que entienden algunas de estas diferencias y ahí estamos todos intentando pues sobrevivir y hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? Yo diría que hay dos grandes grupos de conceptos, o sea, bajo estas 6 denominaciones hay dos grupos distintos. Está el pensamiento crítico, está la lectura crítica a secas, que yo creo que es la idea de fondo de que hay que entender los implícitos, de que hay que darte cuenta de la ideología, que hay que entender lo que no se dice, o sea, ir un poco más allá de la lectura literal, de la lectura superficial. Vale, con esto estamos de acuerdo. Lo que ocurre es que estas concepciones consideran que hay una forma única de entender la realidad. O sea, que hay una única manera de entender un texto, que todos podemos entender el texto de una única manera, ¿no? Y entonces entienden que básicamente basta con tener unas habilidades de análisis, por ejemplo, de juicios de valor, de lo que es una tautología, de lo que es un buen razonamiento, tener habilidades lógicas o tener habilidades de pensamiento, así como más analítico, y que si tú formas a los estudiantes con esto, pues ya entiendes la realidad, el significado verdadero, ¿no? Esta es una concepción. Y luego tenemos otro grupo de concepciones, que es donde estaría, por ejemplo, Freire, Paulo Freire y la pedagogía crítica, donde estaría el análisis crítico del discurso, donde estarían las visiones de la escuela de Frankfurt, de la filosofía de la escuela de Frankfurt, que dicen es que el lenguaje, o sea, el lenguaje no retrata la realidad, el lenguaje no es sencillamente un espejo de la realidad, sino que el lenguaje es el espejo de la mente de la persona que lo dice, o sea, del autor o del escritor, ¿no? Entonces, hay muchas maneras de entender la realidad o de entender un mismo texto, ¿no? Y entonces, o sea, no basta con sencillamente tener unas habilidades superiores de análisis de un texto para poder llegar, para poder penetrar en la verdad, para poder encontrar el significado auténtico que hay escondido dentro de un texto, ¿no? Esto es una visión simplista, o sea, personas distintas entienden un texto de maneras distintas y las dos comprensiones son auténticas, son ciertas, son posibles, ¿no? Entonces se trata de vivir en este mundo y de ver los intereses y las razones que tiene cada uno para entender un texto de una manera, ¿no? Entonces, claro, ¿con cuál me quedaría yo? Yo diría, bueno, yo estoy más cerca de la segunda que de la primera. O sea, yo estoy más cerca, yo soy un lingüista de análisis del discurso, discursivo, entonces yo estoy más cómodo con lectura crítica, con comprensión crítica, con análisis crítico del discurso, que no con pensamiento crítico, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces yo pienso que la gente utiliza estas palabras sin conocer este mapa. O sea, dice, no, hay que fomentar el pensamiento crítico, ignorando totalmente que utilizando esta palabra se está situando en una determinada corriente epistemológica, ¿no? Luego, la segunda parte de la pregunta es, bueno, ¿qué definición de lectura crítica conviene sostener? Bueno, si me permite, yo le diría que no creo que buscar una definición sea la mejor manera de proceder. O sea, ¿alguien me puede explicar qué es el amor? ¿Alguien me puede explicar qué es el placer? O sea, no es tan fácil definir las cosas y muchas veces la definición no nos aporta mayor conocimiento. Entonces, yo no, o sea, la idea de que para conocer algo tienes que tener la definición, sus partes, sus ejemplos, es una idea de prototipo de conocimiento que viene de Aristóteles, de la manera de organizar el mundo de Aristóteles, ¿no? Entonces, yo creo que es mucho mejor poner un ejemplo. Un ejemplo, ¿qué es lectura crítica? Pues mira, lectura crítica es que después de un partido de fútbol
entre Pumas y Tigres, a ver si lo digo bien. ¿Lo digo bien? Sí, ¿no? Pumas son los de la UNAM y Tigres son los de Monterrey, ¿correcto? Pues Así es. después de un partido tremendo que ha quedado 0-1, con un penalti, bueno, increíble, tú vas a buscar la crónica deportiva en un periódico de Monterrey, vas a buscar la crónica deportiva en La Jornada, en Ciudad de México, por ejemplo, y entonces comparas los dos textos, las dos crónicas, y tú que has visto el partido, lees los dos textos y entonces te das cuenta que, claro, que el texto que está escrito por el periodista de Ciudad de México, pues lo ha escrito probablemente para los seguidores de Pumas. En cambio, el que ha escrito la noticia del periódico de Monterrey lo ha escrito para los seguidores de Tigres. Y entonces, claro, presentan un partido de fútbol totalmente distinto. Entonces, ser crítico significa darte cuenta de esto. O sea, entender bueno, que las cosas son complejas y que los discursos se construyen de acuerdo con las intenciones y el punto de vista de las personas que están situados. Muchas gracias, doctor. Efectivamente, usted nos ayuda muchísimo a entender esta enorme complejidad y ciertamente muchas veces hablamos de lo crítico acríticamente, ¿no? Sin detenernos en pensar en desde dónde estamos posicionados. Yo creo que el contar con este par de textos, pues nos permite ubicarnos en el mapa o por lo menos darnos cuenta o ayudarnos a darnos cuenta que no estamos ni siquiera conscientes de que existen estas diferencias entre lo crítico, ¿no? Y ciertamente también creo que uno se enfrenta a esta complejidad desbordante de lo crítico, pero cuando uno está en la escuela y de pronto reconoce esta complejidad inserta en la literacidad crítica, pues también en su artículo nos va diciendo que no es sencillo organizar una propuesta de aprendizaje que permita abarcar todas estas aristas o todas estas formas de entender lo crítico. Y pues, sin embargo, la escuela, o al menos socialmente, todos esperamos que algo haga y la escuela tendría que hacer algo al respecto, ¿no? En este sentido, doctor Cassany, si usted tuviera que esbozar alguna estrategia o pautas generales para que la escuela forme a lectores críticos, ¿qué propondría? O sea, ¿cómo se forma un lector crítico y qué papel juega en esto los diferentes contextos, los contextos diversos? Bien, pues tomando el ejemplo que les puse del partido de fútbol entre Tigres y Pumas, yo creo que la pregunta clave para responder a su pregunta sería ¿cómo podemos reproducir esta situación de las dos crónicas deportivas del partido de fútbol en el aula, en clase? O sea, ¿cómo podemos reproducir estas circunstancias? O sea, ¿cómo podemos, en primer lugar, encontrar temas que interesen a los alumnos, como puede ser, por ejemplo, un partido de fútbol, si eres seguidor de Pumas o de Tigres, ¿no? Entonces, el primer problema es buscar textos, buscar prácticas lectoras que conecten con los intereses de los alumnos. No tiene que ser el fútbol, puede ser animales, puede ser música, pueden ser muchas cosas, ¿no? En segundo lugar, es muy importante situar los textos, o sea, entender que los textos no son objetos neutros, puros, que están en la nube flotando, sino que son objetos, son artefactos políticos, son artefactos que ha creado alguien que tiene unas intenciones y que lo ha hecho desde un lugar y lo dirige a unos lectores. Y entonces, básicamente se trata, a partir de aquí, de presentar a los chicos, a los niños, estos textos y de ponerte a leer con ellos, ¿no? E intentar buscar el significado de los textos, ¿no? Básicamente es esto. No tiene que hacerse necesariamente con periodismo o con una crónica deportiva. Un ejemplo que me viene ahora a la cabeza es, por ejemplo, un ejemplo yo creo que era de los primeros cursos de primaria, cuando los niños leían, tenían todavía poca capacidad de lectura, estaban en un artículo que recuerdo de enseñar filosofía en primaria, ¿eh? A través de cuentos, ¿no? Eran pues unos niños que hablaban y hablaban de sus familias y entonces uno decía, sí, pues yo me voy con mi mamá hoy porque mi papá
mi papá no está, ¿no? Y entonces en el grupo empezaban a decir, ¿qué significa que el papá no está? ¿No? Y entonces un niño decía, no significa que se ha muerto. Dice, no, 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 porque antes en el texto hablaba de que el papá está... Ah, pues significa que se han separado. ¿Y qué significa que se han separado? Ay, pues mira, a lo mejor es la situación que vive Blanca o que vive tal, ¿no? Y entonces este diálogo entre los lectores interpretando un pequeño fragmento, ¿no? Pues se va con la mamá porque el papá no está, ¿no? ¿Qué significa exactamente? ¿Cómo lo vinculas con tu realidad? Distintos puntos de vista, distintas interpretaciones, buscarla más coherente, pues esto es básicamente practicar la lectura crítica, ¿no? Entonces es algo que se puede hacer desde primaria, o sea, es que los niños son muy vivos, son muy espabilados, o sea, los niños cuando quieren golosinas pues se ponen a llorar falsamente para que les demos golosinas. Si ven que no estás escuchando o que no les miras, pues dejan de llorar porque saben que no tiene efecto. Son muy espabilados. Entonces, básicamente, o sea, hola, buenas tardes. la idea es transmitir una concepción distinta de lo que es la lectura, ¿no? O sea, no esta idea de que, bueno, hay que leer línea por línea, palabra por palabra, hay que buscar todos los significados de las palabras que no conoces, no, sino lee a tu aire, intenta relacionar esto con tu mundo y entonces vamos a hablar, ¿no? Entonces es muy importante hablar de lo que hemos entendido, es muy importante compartir interpretaciones, es muy importante tener varios textos, por ejemplo. O sea, es más difícil ser crítico con un solo texto porque no tienes con qué compararlo, ¿no? Lo puedes hacer si ya eres un adulto, si ya has leído mucho, si ya conoces, ¿no? Pero en cambio si tienes dos textos distintos te puedes dar cuenta más fácilmente de que uno utiliza unas palabras, otro utiliza otras palabras, entonces para referirse a lo mismo, y puedes empezar a darte cuenta de qué significa utilizar una palabra u otra, ¿no? También podemos utilizar las fotografías para leer, para acompañar, trabajar con las fotografías. Entonces yo creo que es un proceso, o sea, no hay una receta, ¿no? Bueno, a ver, ¿cómo se preparan los chiles en nogada? Venga, pues esto, así se hacen los chiles en nogada, ¿no? O sea, no es así, o sea, es toda la cocina mexicana, ¿sabes? Que tienes que cambiar el punto de vista y tienes que, bueno, pues ponerle un condimento más y entender que funciona de otra manera. Muchas gracias. Usted ahora nos dice, para aprender a leer y escribir, pues hay que reproducir estas situaciones en el aula, situaciones de la vida real, crear circunstancias que reflejen, que recuperen los intereses de los estudiantes, situar los textos. Sin embargo, cuando uno observa como en promedio, de manera generalizada, muchas aulas, pues sigue habiendo este trabajo de la lectoescritura, primero como muy acotado a solamente la clase de lengua y comunicación, o la clase de español en este caso podría ser también. Y pues toda la parte de conexión con los intereses o incluso la parte de incorporación de formatos textuales multimodales como los que usan los chicos en la actualidad, ¿no? El uso de los chats, las redes sociales, quedan como muy al margen de lo que sucede en estas aulas, pues dibujadas, esquematizadas de una manera muy tradicional. En este sentido, ¿cree usted que en este enfoque de las alfabetizaciones académicas, que mucho han insistido en que las tareas de lectoescritura no se reducen a la clase de lengua y comunicación, sino que deben ser transversales a todas las disciplinas y además deben de ser acordes a los discursos disciplinarios, en el sentido de que cada disciplina tiene como su propio discurso y sus propias convenciones? ¿Usted cree que este enfoque podría ser como factible, conveniente para desarrollar la lectura crítica? Y de la mano un poco con esto, hablando de lo multimodal, ¿es posible separar estos procesos de alfabetización, no solamente ya una asignatura, sino separarlos de la alfabetización digital, del uso de dispositivos, en donde pues están las prácticas letradas ahí en juego? No sé, ¿qué opina al respecto? Bueno, pues a ver, son cosas distintas, pero sí. A ver, lo crítico existía hace mucho tiempo. O sea, si ustedes buscan
bulos o falsedades o desinformación en Wikipedia, hay como muchos ejemplos históricos de cómo se utilizó el engaño, la mentira, que era mucho más fácil, o sea, era más lenta, pero como no había tantas pruebas era más fácil, ¿no? Como, pues por ejemplo, pues se castigaron y se persiguieron a las brujas pues a partir de mentiras en la época medieval en Europa, cómo pues la caída de Roma se vendió como un incendio causado por el emperador. O sea, hay muchas mentiras a lo largo de la historia. La desinformación y la necesidad de lectura crítica siempre ha estado aquí. La diferencia es que ahora es mucho más gigante, ¿no? Mucho más constante y mucho más rápida. Es inmediata porque la tecnología pues, nos ha hiperconectado a todos, nos permite estar ahora, pues, por ejemplo, dialogando tranquilamente, estando a decenas de miles de kilómetros, pero tiene, claro, el inconveniente que propaga los virus, sean COVID, y las desinformaciones y las mentiras, ¿no? Y entonces por eso hoy es mucho más importante la lectura crítica. Pero la lectura crítica no es algo exclusivo de los contenidos literarios o lingüísticos, sino que está en todas partes, ¿no? Una cosa positiva, por ejemplo, de la pandemia que hemos vivido estos últimos años, precisamente puede haber sido que hemos aprendido muchas cosas sobre la información científica, sobre la ciencia, sobre los científicos, ¿no? Entonces nos hemos dado cuenta que las estadísticas pueden ser tan mentirosas como los discursos políticos, ¿no? O sea, una estadística puede mentir perfectamente porque los números no son más objetivos que las palabras. O sea, las elecciones, por ejemplo, pues cuando hay elecciones y la noche electoral se dicen los resultados, tú escuchas a los políticos y todos han ganado, nadie ha perdido, ¿no? Todos han cosechado buenos resultados, aunque los resultados son los mismos para todos. Pero claro, unos toman unos datos, toman otros y así construyen un discurso, ¿no? Entonces en las matemáticas también hay engaño, también hay manipulación, en las ciencias también. Todos hemos aprendido estos 2 años que hay una cantidad impresionante de charlatanes que venden medios falsos que no tienen ningún tipo de fundamento científico por pura búsqueda de dinero y de éxito personal, o todo lo que son las personas que están en contra de las vacunas, ¿no? Que afirman que es mentira que los hospitales estén llenos, que la gente esté muriendo. O sea, es increíble cómo puede haber gente que sostenga todo esto, ¿no? Pues esto es la realidad. O sea, entonces cuando enseñamos biología o cuando enseñamos ciencias o sociales, pues el profesor también tiene que tratar estas cuestiones, ¿no? O sea, las mentiras no están solo en política, están en todas partes. Y el profesor de sociales, el profesor, pues no sé, de historia, el profesor de ciencias, el profesor de ingeniería, pues también tiene que abordar las pseudociencias, las mentiras, las manipulaciones, precisamente para poner en valor lo que es el conocimiento científico. Aquí yo creo que en la historia hemos probablemente cometido algunos errores. Por ejemplo, uno que se suele poner como ejemplo es la discusión sobre el cambio climático, ¿no? Ustedes, como están la mayoría en el altiplano mexicano a 2.000 metros, quizá no lo notan tanto. Pero, por ejemplo, en el norte de América o en Europa en estos momentos, pues claro, o sea, la gente está acostumbrándose a una cosa que nunca había visto, que es tener temperaturas de 40 grados centígrados, ¿no? Es evidente que el planeta se está calentando, ¿no? Que hay un cambio climático galopante, ¿no? Y entonces, históricamente, siempre cuando se ha presentado esto en las noticias o en la televisión, pues siempre ha sido en formato de debate, ¿no? Es decir, aquí está el científico que defiende que hay cambio climático y aquí está supuestamente pues, el representante del que está en contra, ¿no? Y entonces los ponen en el mismo nivel, ¿no? Entonces muchas personas consideran que esto es un error. Esto es un error porque estás poniendo en el mismo nivel dos personas igualmente respetables, porque vivimos en democracia, pero cuyas informaciones, cuyas opiniones no tienen el mismo valor. Porque el científico
el científico está diciendo hechos empíricos probados, está resumiendo ciencia, está dando datos corroborados por todo el mundo. No hay nadie que con datos empíricos pueda discrepar de esto. Y en cambio el otro está pues aportando otro tipo de informaciones, otro tipo de conocimientos que no tiene el mismo valor. Entonces sí, o sea, el realismo mágico, sí, el pensamiento mágico, los remedios tradicionales, la santería, son conocimiento cultural respetable, interesante incluso para estudiarlo, ¿no? Pero evidentemente no los podemos poner al mismo nivel. O sea, no. Y entonces probablemente parte del problema que tenemos hoy de desinformación procede de este tipo de situaciones, ¿no? Ayer por la noche vi una cosa, un reportaje en Netflix que me dejó anonadado de una cosa que les ha pasado a los vecinos de ustedes en el norte de Estados Unidos. Es un reportaje de 4 capítulos que se titula Sé sumisa, sé obediente, sé dulce, que reproduce la historia de una secta religiosa alucinante de un tipo llamado Warren Jeffs, que está en la cárcel todavía, que consiguió que miles de personas en Estados Unidos creyeran con su fe en una iglesia que se había montado él y que aceptaba la poligamia, de modo que el tipo llegó a tener como 60 mujeres él solo, ¿no? Bueno, alucinante el reportaje, ¿no? Pero lo estoy citando aquí porque a mí me dejó anonadado ver a aquella gente tan tremendamente desvalida, que se lo creía todo, que incluso teniendo la posibilidad de huir, de buscarse otra vida, no lo hacían, porque desde el nacimiento habían sido educados en la fe, en esta religión, en la idea de que el resto son los demonios, el resto es el mal, ¿no? De modo que cuando entró la policía en el rancho donde estaban los 400 niños confinados que tenían allí, pues los niños ya de mayores entrevistados explican que pensaban que la policía eran el demonio que venía a buscarles, ¿no? O sea, de las personas, claro, muchas veces nos sentimos como muy capaces porque hemos tenido educación, nos sentimos como muy sobrados, muy arrogantes a veces, pero somos carne de manipulación clarísima. Entonces, desde este punto de vista, la escuela tiene que educar críticamente en todas las disciplinas, o sea, a lo largo de todo el currículo. Tiene que explicar lo que es la pseudociencia, lo que es la ciencia, la diferencia entre un hecho empírico construido con el método científico que salva vidas y lo que es una opinión muy respetable democráticamente, pero que no tiene ningún fundamento científico, que puede ser pues una opinión ancestral, puede ser un derecho muy respetable de un pueblo, pero que está en contra de otros principios. Y aquí hay que tomar posición. O sea, no todo es válido. No todo es válido, ¿no? Entonces, yo creo que hay una gran tarea para hacer aquí, porque si la escuela no avanza en este sentido, pues nos esperan tiempos más terribles. Gracias, doctor Cassani. Toca un tema muy interesante que es el de los mitos, mentiras crecientes en este contexto de desinformación y de posverdad. Y también toca un tema muy importante que es como el diferente estatus epistemológico de formas diversas de conocimiento. Es verdad que no podemos comparar estas formas de conocimiento y hacerlas equivalentes, ¿no? Pseudociencia o charlatanería con conocimiento científico. Y la filosofía de la ciencia nos ha permitido también entender, sin embargo, o sea, a pesar de que no podemos hacer esta operación de comparar y de hacer equivalentes las formas de conocimiento, la filosofía de la ciencia también nos ha permitido entender, y mucho de esto se lo debemos a los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, a los estudios sociales de la ciencia y a la sociología del conocimiento, nos ha hecho ver que en la ciencia también hay juegos de poder. O sea, también hay intereses, también hay sesgos, hay ideologías, y esto pues ha dado como un resultado no deseado el creciente relativismo, el espacio cada vez más marcado de la posverdad, de las fake news y todo este rollo, pero
ahora usted nos plantea, bueno, es importante generar esta criticidad para que no pase cualquier conocimiento falso por conocimiento científico. Sin embargo, podríamos tener este riesgo como de caer en un cientificismo ingenuo y de creer que la única verdad verdadera la tiene el conocimiento científico, o que los científicos no están cargados de intereses ni responden a ideologías específicas en contextos sociohistóricos particulares. ¿Cómo hacerle en la enseñanza de las ciencias, cómo fomentar una lectura crítica, con qué recursos pedagógicos, con qué actividades podemos aprender a relacionarnos, a leer y a escribir textos científicos, pero sin caer en este riesgo del cientificismo, en este riesgo del autoritarismo científico que la contraposición ha sido el momento que vivimos hoy, de una negación a la ciencia y una fuerte crítica a creer que como hay intereses, entonces la ciencia pues es cualquier cosa y vale lo mismo que la charlatanería. ¿Cómo hacerle sin caer en este cientificismo? Bueno, yo creo que todo pasa por asumir que la realidad es muy compleja y que hay pocas nociones que sean absolutas y simples, ¿no? O sea, quizá todavía venimos de una educación ancestralmente mágica o religiosa, en la que nos gusta confiar en una disciplina, en un Dios, en un tipo de conocimiento, en una forma de obtención de datos, ciegamente, ¿no? Y antes podía ser una religión, ahora o antes podía ser la ciencia, y entonces pues cuando ves que los científicos no siempre aciertan, pues quedas desconcertado y dices, pues no es la ciencia, hay que buscar otra cosa. Entonces, claro, yo creo que el conocimiento más fiable que tenemos es la ciencia. O sea, fumar incrementa notablemente el riesgo de padecer cáncer de pulmón. O sea, esto no lo duda nadie. ¿Que puedes elegir fumar pese a ello y ser muy feliz? Perfecto, pero que lo sepas, ¿no? ¿Algunas personas pueden fumar mucho y llegar a los 100 años? Seguro, me alegro muchísimo, ¿no? O sea, el conocimiento científico es empírico, está validado por una comunidad muy grande. No hay ningún otro tipo de conocimiento que tenga tanta validez, tanta asunción, ¿no? Basado en datos empíricos, ¿no? Pero claro, no es perfecto en este sentido, ¿no? Entonces yo creo que todo pasa por ofrecer una mirada más relativa de las cosas, ¿no? En cuestionar siempre todo lo que tenemos a nuestro alrededor, todo lo que nos dicen, por favor, en aprender a sacar una copia de este recibo? Aprender a buscarle coherencia, ¿no? A buscarle la máxima congruencia posible, ¿no? Y entonces eso pasa por tener siempre pues, una mirada mucho más analítica, ¿no? Por supuesto, la ciencia es un mercado, como cualquier otro. O sea, los científicos también tenemos egos, tenemos intereses, necesitamos dinero para poder trabajar. Dinero se consigue con publicaciones y evidentemente, o sea, ahí hay mucho criminal también dentro de los científicos, por supuesto. No somos un colectivo peor que el otro. Entonces, a partir de aquí hay que ser críticos también con la ciencia, ¿no? Y bueno, yo creo que poco a poco vamos desarrollando instrumentos para de algún modo salvaguardarnos de esto. O sea, la población tiene una formación más científica en estos momentos, ¿no? Yo creo que también somos más conscientes de la distinta importancia que tiene un hecho u otro, ¿no? Toda la vida has sido de Pumas, porque te has criado en Ciudad de México, pero mira, te casaste con una regiomontana, toda su familia es de Tigres y la verdad es que es muy difícil ser de Pumas cuando vives rodeado de gente de Tigres. Entonces decides como muy olímpicamente, ¿sabes? Me voy a pasar a Tigres. No se lo voy a decir a nadie porque me colgaría en directo, ¿no? Pero es que se vive mucho más fácilmente si estás de acuerdo con la gente que estás a tu alrededor. O sea, esto es un sesgo social, ¿no? O sea, cambias tus sentimientos, tu punto de vista, porque a tu alrededor piensan otra cosa. No hay problema. O sea, es solo pues, un equipo de fútbol y lo que piensas, ¿no? Otra cosa es
si una vez te han detectado que tienes el colesterol alto, pues sigues comiendo chorizos o no. Esto ya tiene más relevancia. Por supuesto que respeto totalmente la decisión del sujeto. Decir, no, yo hasta el final voy a comerme todos los chorizos y todas las enchiladas y todos los tacos del pastor y todo lo que sea, ¿no? Y me da igual. Perfecto, pero que sepas que esta decisión que estás tomando va a tener consecuencias en tu futuro, ¿no? Entonces, yo creo que esto es una mirada más centrada, más madura, más conforme con la realidad, ¿no? Nuestro proyecto, como sabe, se titula Escribe y lee tu mundo. Y con esto, pues de alguna manera estamos dando por sentada una fuerte interrelación entre la oralidad y la escritura. Pensamos que la escritura junto con la conversación, el debate, la negociación, se complementan y son inseparables en los procesos de desarrollo de conocimientos. Y en el caso específico de las ciencias, porque el otro componente del título del proyecto es cultura científica, pues creemos que leer y escribir son recursos sociales para que las personas participen de las ciencias, ¿no? ¿Qué opinión nos podría usted compartir sobre la relación entre la lectura y la escritura? ¿Es correcto, por ejemplo, hablar de lectoescritura en cualquier caso o lo correcto es separar la escritura de la lectura y darle primacía a alguna de ellas? A ver, las dos son importantes, ¿no? O sea, la una sin la otra es más difícil. Bueno, se puede ser un buen lector y no escribir o escribir muy poco, porque siempre están antes las habilidades receptivas, ¿no? O sea, las personas básicamente nos comunicamos con las 4 destrezas, que es escuchar, hablar, leer y escribir, ¿no? Entonces nacimos en una época en la que había muchos textos escritos, toda la cultura estaba básicamente almacenada en libros, ¿no? Y poco a poco pues estamos asistiendo a un regreso a la importancia de la oralidad, porque cada vez pues tenemos más recursos orales, ¿no? Entonces seguimos utilizando la escritura para algunas funciones importantes de reflexión y de creación de pensamiento, pero ya cada vez es más importante la oralidad, ¿no? O sea, la oralidad grabada, por ejemplo, los vídeos en YouTube. Ya parece difícil comprarse un libro de recetas de cocina, ¿no? Es mucho más fácil buscar un youtuber que te explica cómo tienes que preparar las enchiladas, ¿no? Continuando con las metáforas de la comida. Entonces, bueno, yo creo que todo es importante. Realmente leer nos permite acceder a mucho conocimiento, pero parece difícil todavía, y yo creo que siempre, que puedas llevar una vida plena si no sabes escribir. O sea, hay muchos aspectos de la vida que exigen poder escribir, ¿no? Poder elaborar un texto explicando qué piensas, razonando, argumentando, ¿no? Aprender a escribir es aprender en parte a discutir, a razonar, a argumentar, a fundamentar. Entonces yo creo que las 4 destrezas son muy importantes, ¿no? Probablemente empezamos a trabajar más la lectura, pero la escritura pues nos permite también desarrollar la lectura, y al escribir también evidentemente dedicamos mucho tiempo a leer, y de hecho algunas teorías dicen que leer en profundidad es casi como reescribir lo que estás leyendo, ¿no? Entonces yo creo que son 2 procesos que tienen muchos puntos en común y que son como inversos, ¿no? Son inversos. De hecho hay teorías que explican que leer y escribir es construir un significado, ¿no? Y que en ambas oportunidades tú aportas conocimientos y la lengua te aporta unos significados que son los que manejas, los que utilizas para construir, ¿no? Yo creo que hablar de lectoescritura es una denominación que está muy asociada con los primeros años de la educación, ¿no? Con el acceso al alfabeto, la alfabetización, el alfabetismo. Y entonces, bueno, es una etiqueta, es una denominación que implica pues
aprender a decodificar pues, las palabras y las letras y luego aprender a producirlas, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que, o sea, las palabras tampoco son las que son, nos sirven para entendernos y yo tampoco las problematizaría o las cuestionaría, ¿no? O sea, no por decir alfabetismo en vez de lectoescritura cambia tu manera de ver el mundo, ¿no? O sea, todos hemos visto que en las escuelas, no sé, aquí en España, por ejemplo, vas a una escuela y te dicen, no, nosotros trabajamos por proyectos. Digo, muy bien, a ver, cuénteme, ¿qué tipo de proyectos hacen? Entonces te empiezan a contar lo que hacen y no hacen un proyecto, o sea, trabajan por temas de interés, por centros de interés, trabajan por situaciones, o sea, no trabajan con proyectos propiamente, ¿no? Entonces es muy fácil aprender una palabra, cambiar una palabra, pero es mucho más difícil cambiar la realidad, ¿no? El tipo de actividad que haces, ¿no? Entonces, por eso yo a veces digo, mira, vamos a dejar las palabras como están y vamos a intentar cambiar las maneras de realizar las cosas, ¿no? Que es realmente lo que provoca cambios relevantes en los niños y en su aprendizaje, ¿no? De modo que, bueno, si ustedes en vez de lectoescritura prefieren hablar de alfabetización o de alfabetismo o de literacidad, claro, estás más a la moda si dices literacidad, ¿no? Si dices lectoescritura quedas fatal. Es como cuando das tu correo de Hotmail, que es terrible, es lo peor. Estás diciendo que tienes 60 años. En cambio, si das Gmail, pues estás diciendo que tienes 20. Es un poco lo mismo, ¿no? Las palabras, pues evidentemente tienen una historia y tal, pero es que la persona que dice lectoescritura o que dice literalidad puede estar haciendo prácticamente lo mismo. O sea, yo me quedé muy asombrado hace unos años en México cuando en muy pocos años ustedes cambiaron en los documentos curriculares la denominación y pasaron de lectoescritura o de alfabetización a hablar de literacidad. En muy pocos años, ¿no? Y tú dices, wow, qué bien, ¿no? Pero claro, ¿eso realmente cambiaron las cosas en la escuela? Yo creo que probablemente no mucho. Porque sí que te das cuenta que cambia la palabra, pero no te das cuenta de todo lo que implica. O sea, la persona que escribió, la persona que tiene todas las definiciones y todas las ideas en la cabeza, quizás sí que lo ha entendido, ¿no? Pero el común de los mortales no lo entendemos, ¿no? Entonces, bueno, sí, mejor utilizar denominaciones más actuales, ¿no? Pero yo creo que lo importante es realmente lo que haces en el aula, ¿no? O sea, y a veces te encuentras maestros que hablan de lectoescritura, o sea, que utilizan palabras anticuadas, pero que en cambio están haciendo muy buena tarea, ¿no? Y que realmente están facilitando que sus alumnos aprendan mucho. Y también con respecto a esta relación entre lectura y escritura, ¿es posible desarrollar capacidades de lectura crítica sin los procesos de escritura? Bueno, entiendo que por procesos se refiere a todo lo que viene de la psicología, ¿no? De la psicología cognitiva, etc. Los procesos son importantes, o sea, los procesos están, sin procesos no eres ni crítico, ni escribes, ni lees. O sea, los procesos son imprescindibles para poder construir significado, ¿no? Probablemente pues una lectura crítica exija procesos más sofisticados, procesos más complejos que impliquen no solo las palabras que estás viendo, sino las que podrían estar y no están, y tú sabes que podrían estar, las que te das cuenta que han sido pues ocultadas, etcétera, ¿no? O sea, puede ser un proceso más complejo, más reflexivo, más maduro, ¿no? Pero sin duda los procesos tienen que estar. O sea, los procesos dependen del sistema biológico y es lo que permite leer y escribir, ¿no? O sea, los procesos de la lectura y la escritura son como los procesos biológicos que nos permiten pues, alimentarnos, caminar, dormir, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que podemos hacer es trabajarlos de una manera más reflexiva, ¿no? O sea, utilizando pues, bueno, ejemplos como los que les he estado explicando antes, ¿no?
para que los chicos vean distintas opciones, ¿no? Yo creo que la manera de ser crítico es darte cuenta que hay distintas opiniones, intentar descubrir cuál es la verdadera y darte cuenta que, bueno, que todas tienen cierto fundamento y ambas son ciertas, en el sentido que hay personas distintas que las creen y es legítimo. Y finalmente, ya para dar espacio al público que nos acompaña y que puedan plantear comentarios, inquietudes, preguntas, quisiéramos también, doctor Casani, preguntarle, en nuestro proyecto, y esto es algo compartido con muchos contextos en América Latina, pues trabajamos con comunidades que tienen características como la pobreza, el bilingüismo, ¿no? La coexistencia de algunas lenguas originarias con el castellano, y pues evidentemente estas comunidades están atravesadas por fuertes desigualdades y por exclusiones sociales y educativas. En este sentido, en la relación entre educando y educador y en esta enseñanza de la lectura y la escritura, ¿cómo se pueden identificar y cómo negociar los conflictos entre personas con capitales culturales diferentes? Y que es mucho más marcado esto en estos contextos. Bueno, lo que me gustaría decir en primer lugar es que la diversidad es, o sea, no es algo localizado en algunas zonas del planeta. O sea, yo soy una persona indígena, mi lengua materna no es el español, mi lengua materna es el catalán. Las personas bilingües somos una tercera parte del planeta, según los estudios. Las personas que hablan una segunda lengua, porque la han aprendido, porque han tenido que emigrar, porque la han aprendido en la escuela, etc., son el 70% de la población del planeta. Entonces aquí lo raro es el monolingüe. O sea, la persona rara, en términos de infrecuente, extraño, poco habitual, es la persona monolingüe. Entonces, el punto de partida tendría que ser este. Entonces, a partir de aquí, encontrarte con gente de otros valores culturales, pues puede ser visto como algo terrible o como algo muy positivo. Yo hace 4 años que vivo en el centro de Barcelona, en un lugar que está pues equidistante de varios barrios, está en la calle que separa distintos distritos, dirían ustedes, ¿no? Distintos departamentos, o sea, zonas, y en una, por ejemplo, vive la comunidad árabe, la comunidad pakistaní, Bangladesh, y entonces yo cuando ahora salga a pasear me encontraré con un montón de familias que van tapadas, con los niños jugando, etc. Si me muevo una calle más me encuentro la comunidad filipina. La comunidad filipina vive allí, ¿no? Que se comporta de manera muy distinta, habla lenguas diferentes. Si me voy un poco más arriba me encontraré la comunidad gay. La comunidad gay es totalmente blanca, es totalmente europea, ¿no? Y si me voy al otro lado me encontraré con la comunidad local, propiamente original de la ciudad, ¿no? Que es gente pues, catalana, española, ¿no? Y se escuchan muchas lenguas, ¿no? No necesariamente son pobres esta gente, o sea, hay de todo, ¿sabes? Entonces, pobreza no está asociado con diferencias culturales, con procedencia de otra culturalidad. Lo digo porque yo sé que en México, ¿no? Las cosas pueden verse de otra manera, ¿no? Entonces hay que disociar estas cosas, ¿no? Probablemente el hecho de que haya comunidades pobres pues ha sido porque, bueno, pues porque han sido colonizadas, se les ha quitado el poder que tenían, se lo hemos quitado a nosotros, ¿no? Los europeos que hemos venido, ¿no? Y entonces merecen pues todo el respeto y todo el reconocimiento, ¿no? Y yo creo que hay que partir básicamente de la igualdad, ¿no? De la igualdad, del reconocimiento de la equidad y de no cargar con estereotipos y con ideas preconcebidas, ¿no? de lo que son, ¿no? Sino sencillamente prestar atención, interés a lo que piensan, a la manera que tienen de ver el mundo y a partir de aquí intentar llegar a acuerdos cuando hay discrepancias, ¿no? En este sentido, la lectura crítica puede ser un buen ejemplo, ¿no? Algún artículo que no les di para leer
que se titulaba Prácticas lectoras democratizadoras o Prácticas lectoras y democracia, habla precisamente de esto, ¿no? Que si desde la infancia se enseña a leer de manera crítica, se reconoce que hay distintas interpretaciones, que hay distintas posibilidades, que hay distintas maneras de ver el mundo y que no es tan mal. O sea, que no hay una única interpretación posible, sino que puede haber distintas interpretaciones y que podemos hablar y enriquecernos, pues de esta manera probablemente estamos transmitiendo a los niños una visión mucho más respetuosa, mucho más pluralista, mucho más constructivista, mucho más madura, reflexiva, que probablemente pues, pueda desembocar en una actitud más tolerante, más respetuosa con el entorno y con la diversidad. Le vamos a pedir que nos comparta esa lectura de Prácticas Lectoras Democratizadoras. Después se la envío. Muchísimas gracias. Bueno, pues, doctor Casani, le agradecemos que la respuesta a estas preguntas, estos comentarios, ideas que se nos fueron disparando mientras hacíamos la lectura de los textos que nos compartió. Y ahora, si me lo permite, vamos a abrir el espacio para que quienes nos acompañan en esta conversación y quienes así lo deseen, pues puedan plantearle alguna pregunta, inquietud al doctor Casani. Claro que sí. Si pueden, por favor, levantar su mano, quienes quieran participar, o por medio del chat. Aquí tenemos alguna pregunta. Voy a empezar por la de José Luis Blancas, que dice, en el campo de la educación en ciencias, en los últimos años se ha comenzado a vincular la argumentación como una práctica científica con el pensamiento científico, aún y con las diferencias conceptuales que yo pueda tener. Desde su punto de vista, ¿qué relación podríamos establecer entre la literacidad crítica y la argumentación? Me parece una buena pregunta y bueno, me parece una manera interesante. O sea, creo que no hay mucha diferencia entre decir, por ejemplo, tenemos a Dios, el Espíritu Santo y Jesucristo, por un lado, y por otro lado decir, tenemos el Sol, la Tierra y la ley de la gravedad. O sea, esto es dogmático en ambos casos, ¿no? Entonces, lo que hace que la segunda opción sea científica es evidentemente que el niño pueda argumentar, pueda entender que la explicación de la teoría de la gravedad se basa en datos empíricos y tiene una argumentación comprensible, mientras que la supuesta existencia de Dios, del Espíritu Santo y de Jesucristo, pues bueno, en principio se basa en la fe y se basa en hechos históricos en el caso de Jesucristo, pero punto, nada más en los otros dos elementos, ¿no? Entonces, enseñar a argumentar, enseñar la diferencia entre un hecho empírico y una opinión, enseñar cómo se construyen los hechos empíricos, sino que no es que te los encuentras, sino que muchas veces los buscas, incluso a veces los construyes, ¿no? O sea, buscas un sujeto, otro sujeto, les das la misma droga, dos drogas distintas, mires lo que había antes, lo que hay después, lo comparas y construyes un hecho. Pues esto es ciencia, ¿no? Esto es epistemología de la ciencia y esto evidentemente es lectura crítica. No solo es esta, hay otras formas de construir conocimiento que también pueden formar parte de la criticidad o de la literacidad, pero yo creo que teniendo en cuenta que, bueno, pues que la ciencia es probablemente el tipo de conocimiento más sólido que hemos conseguido desarrollar, pues es muy plausible y es el que necesitamos para la escuela. Tenemos aquí otra pregunta de Ana Corina Fernández. Ella escribe en el chat, los adolescentes son blanco fácil y frágil para la manipulación, pues la opinión de sus pares pesa más que la de los actores adultos. Hay que recuperar estos recursos para trabajar con ellos. Y la pregunta es, ¿qué diría a los que trabajan con adolescentes? Padres, maestros, tutores, orientadores. Pues usted lo ha dicho muy bien. A ver, los adultos también somos blanco fácil del engaño, ¿eh? O sea, esta es la realidad. Quizá tenemos
opiniones muy autosuficientes de nosotros mismos y no pensamos que nos puedan engañar, pero también caemos. Pero evidentemente los adolescentes que no tienen una personalidad estructurada, que no tienen tanto conocimiento, que tienen más dependencias emocionales, que pueden tener situaciones inestables en su contexto familiar o personal, pues evidentemente son mucho más vulnerables, ¿no? Entonces por eso tenemos que protegerles mucho más, ¿no? Y yo creo que en este sentido que es muy importante desarrollar confianza con ellos, fomentar una educación emocional que de algún modo favorezca el reconocimiento de las emociones, la identificación, la capacidad de comunicarse con el entorno y además pues ofrecer herramientas más cognitivas en la línea de la argumentación científica que hablábamos ahora o también pues de la capacidad de lectura crítica, ¿no? Reconociendo la diversidad, reconociendo los intereses que cada uno tiene, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que esto es muy, muy importante. Alfonso Ríos Sánchez pregunta, ¿cómo promover el análisis crítico para el diálogo intercultural? El micrófono. Doctor Casani, su micrófono. Vale, gracias, perdón. Pues estaba pensando mientras escuchaba su pregunta y se apagaba mi micro. Pues supongo que, lo primero en un diálogo es reconocer las diferencias, ¿no? O sea, es de algún modo reconocer el derecho al otro a discrepar y reconocer que su opinión es respetable y que tiene fundamentos. Y a partir de aquí, pues iniciar un diálogo de intercomprensión. O sea, la lectura crítica tampoco pretende convencer al otro de nada. O sea, no es... La criticidad no significa convencer al otro o quedar convencido de lo que dice el otro, sino que sencillamente reconocer la diversidad de opiniones, ¿no? O sea, uno de ustedes puede leer pues, una noticia en el periódico, opinar X, otra persona puede leer el mismo texto y opinar Z, y otro puede opinar V, y entonces leer críticamente es reconocer que hay estas tres opiniones. Ser crítico significa reconocer cómo te ubicas tú, por qué te ubicas tú con la Z y no con la V o con la Y, ¿no? Y reconocer el derecho de las otras personas a mantener otras opiniones. Y a partir de aquí, pues si resulta que las tres opiniones son inviables porque estamos todos juntos en el mismo barco y tenemos que llegar a un único destino, pues tendremos que negociar. Y a partir de aquí pues empieza una dinámica, porque cualquier decisión que hagamos los tres juntos será mejor que no que dos tengan que saltar por la borda y llegar solo uno al destino que ha elegido, ¿no? Y somos animales sociales que vivimos en comunidad. Entonces, en este sentido yo creo que este es el punto de vista, ¿no? Si además reconocemos que todos somos personas y tenemos unos derechos mínimos garantizados por el hecho de haber nacido en una comunidad democrática y que es igualitaria y equitativa, pues entonces a partir de aquí tampoco, o sea, pueden haber discrepancias, pero hay que negociar. No sé si he podido responder a la pregunta. Es Alfonso, si está por ahí. No, él nos acompaña desde YouTube, me parece. Ahí está, Alfonso, adelante. Buen día. Estoy desde Colombia y me llama mucho la atención la postura del profesor Casani, sobre todo porque si el barco está naufragando, hay que negociar muchas cosas más allá de misticismos, más allá de los problemas de pensamiento y nuestras historias colonizadoras y decoloniales. Y entonces la pregunta es cómo negociar esos acuerdos para que el barco no naufrague, porque aquí tenemos que mediar son con ideas. Y la emergencia del naufragio muchas veces no nos moviliza. ¿Sí? Bueno, entonces, es aquí donde vale la pena considerar la emancipación que podrían tener los misticismos, porque también tienen sentidos. Entonces, aquí me estoy moviendo como en un conflicto tenso
entre la credulidad y la cientificidad, porque es la vuelta de la tuerca, que es tan fácil de un momento a otro. Entonces, por eso mi pregunta va más allá del acuerdo. Es como mis posicionamientos políticos no muchas veces son proclives a llegar a esos acuerdos. En ese sentido me quiero expresar. Gracias. No, gracias a ti, Alfonso. A ver, una respuesta sencilla, siguiendo con la metáfora, sería que para evitar que naufrague el barco hay que llegar a acuerdos antes de que salpe, ¿no? Antes de que inicie el vehículo, ¿no? Y probablemente las 3 personas que mencionamos pues tendrían que hablar al respecto, ¿no? Creo que tu pregunta va mucho más allá de la metáfora, porque estabas hablando de misticismo, creo que lo ponías en contraposición con una postura científica, supuestamente atea o agnóstica, ¿no? Por un lado, y luego también hablabas de posicionamientos políticos, que evidentemente pues ya se fundamentan en concepciones de la vida, ¿no? Si somos todos iguales o no, si tenemos la obligación de ayudar a los que tienen menos, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces ya estamos entrando en terrenos muy, muy, muy profundos, ¿no? Y quizá la solución es plantearlo no de una manera radical, ¿no? Porque, bueno, si yo soy agnóstico, por ejemplo, y científico, puedo pensar que no es posible ser científico y al mismo tiempo católico, ¿no? Pero pueden haber otras personas que, de hecho hay muchos científicos que son católicos practicantes, ¿no? Pese a ser científicos, y les respeto y ya está, ¿no? Entonces, quizá no tenemos que discutir cuál es esta opción, cuál es la mejor opción válida y dejar que cada uno piense lo que quiera, pero sí que tenemos que llegar a acuerdos respecto a quién nos va a gobernar en los próximos 4 años, ¿no? Y esto es, por ejemplo, lo que han hecho ustedes sabiamente en Colombia hace poco, ¿no? Me alegro mucho, pero me refiero a esto, ¿no? Llegar a acuerdos mínimos para poder sencillamente pasar los próximos 4 años, ¿no? Porque si empezamos a discutir de fondo, pues probablemente no llegaremos a ninguna solución, porque las posturas son respetables y se basan en tipos de conocimiento muy distintos, ¿no? Yo tuve un amigo, falleció ya, franciscano, extraordinariamente inteligente, con 2 doctorados, con estudios, etcétera, etcétera. Yo siempre le pedía que me explicara la fe, ¿no? Digo, a ver, cuéntame, ¿cómo es la fe? O sea, ¿por qué tú lo has dejado todo, la universidad, tus trabajos, todo para vivir en el convento, para ayudar a los otros? Cuéntame cómo es esto, ¿no? Y nunca conseguimos ningún tipo de comprensión, porque es que, claro, son 2 visiones totalmente distintas, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, o sea, por suerte el mundo tiene bastante espacio y cada uno puede moverse en una cierta burbuja y espacio, ¿no? Y podemos tener que negociar solo unas pequeñas cosas para seguir adelante. Pero podríamos hablar mucho, Alfonso, para otra ocasión. Tenemos, Muchas gracias. tenemos ya muchas preguntas en el chat. Vamos a guardarlas, doctor Casani, para que con calma después pueda revisar. Después a ver si recuperamos algunas en bloque. Y tienen levantada la mano desde hace rato René Gerardo, después Sandra y después Lisbeth. Entonces, René, por favor, si podrías plantear tu pregunta de manera breve. Gracias. Muy buena tarde a todos. Doctor Casani, mucho gusto verlo y escucharlo. Mi pregunta es muy concreta. Me ha llamado la atención bastante el uso actual de literacidad crítica, que parece abarcar el análisis de todo tipo de textos, más allá de los escritos, frente a una y otra a su vez. Se está cortando, René. No sé si quieras apagar la cámara. Ajá, ok. Bien, no sé si se escuchó la pregunta. Se La cortó. primera parte. Ajá. Ya. La pregunta entonces, volviendo a ella, es, he escuchado bastante hablar de la literacidad crítica y quiero entender un poco que trata de abordar todo tipo de análisis o análisis de todo tipo de textos, sean o no escritos, a diferencia de la literacidad, de la lectura crítica. ¿Cuál es la diferencia
que usted nos puede compartir que existe entre las dos. Vale, gracias René, pregunta aclarada. A ver, yo creo que son cosas distintas. Mira, literacidad es una palabra que es un neologismo, o sea, es una palabra nueva que se propuso básicamente porque la que había antes, que era alfabetización, es una palabra que está relacionada con analfabetismo, con analfabeto, y es una palabra fea que en muchos lugares tiene connotaciones negativas, ¿no? O sea, en muchos lugares se sigue utilizando, es que es un analfabeto, ¿no? De manera muy despectiva, cuando realmente una persona que no ha aprendido a leer y escribir puede ser extraordinariamente culta dentro de su comunidad. Quizás sea una comunidad en la que pues, no se utiliza la escritura, pero puede ser una persona que atesore todo el conocimiento de la comunidad. Entonces, un poco para evitar esta palabra, pues alfabeto, analfabetismo, pues especialmente en América Latina, en el Perú, en Colombia, empezó a surgir la opción de llamarla literacidad, ¿no? Entonces es una palabra que en América ha triunfado mucho, en México especialmente, en Perú, en Colombia, pero por ejemplo en España no es una palabra que haya triunfado. O sea, en España si ustedes buscan todos los libros que en inglés utilizan el término literacy, se traducen por alfabetismo. Y se ha acuñado una palabra que, bueno, ya existía, alfabeto, pero no la formación alfabetismo, porque la que se utilizaba era alfabetización. Pero alfabetismo tiene un significado más de cultura escrita, ¿no? De cultura escrita. Entonces, a ver, entre lectura y literacidad, o entre lectura y alfabetismo, si quieres, o sea, básicamente es una cuestión de tamaño, ¿no? Lectura es solo las actividades de comprensión lectora, receptivas del significado con un texto, y en cambio literacidad incluye la escritura. Esta es la diferencia, ¿vale? Y en principio la literacidad o el alfabetismo se refiere solo a los textos escritos, se refiere a la escritura. Lo que ocurre es que desde hace muchísimo tiempo siempre el alfabeto, el alfabetismo, la alfabetización y también la literacidad se han utilizado como una metáfora. Entonces se habla de alfabetización mediática, alfabetización informática, alfabetización pictórica, alfabetización sexual, si quieres. Entonces, claro, uno ya no sabe qué es la alfabetización, pero estos son metáforas. O sea, el significado original es básicamente leer y escribir textos escritos. Antes incluso de todo este movimiento, los semióticos, los semiólogos, ya hablaban la palabra texto, por ejemplo, ya no solo la asociaban con el texto escrito, sino que un texto podía ser también una imagen, podía ser una película, podía ser, etcétera. Es una metáfora también, ¿vale? Pero yo creo que en su esencia el significado básico es literacidad, es leer y escribir, con una perspectiva más sociocultural, más crítica, más amplia, etc., ¿no? Pero este es el significado original. Gracias. Sandra y Lisbeth, nos queda poco tiempo, entonces si pueden por favor plantear la pregunta o la inquietud de manera muy breve y concreta. Sandra y después Lisbeth, por favor, y después le damos la palabra. Juntamos estas dos preguntas y le damos la palabra al doctor Casani. Sandra, por favor. Gracias, muy buenas tardes. Me encuentro en Oaxaca y bueno, mi participación va en relación a si pudiera plantearnos algún otro ejemplo concreto. Hace ratito mencionaba que en cuando acercamos la lectura a los niños, por ejemplo, ponía el ejemplo de ese, y si el papá no está, ¿sí? ¿Cómo podemos fomentar ahí el diálogo, esta interacción? Y de alguna manera, pues ahí ya se están dando argumentos, ideas, conocimientos, experiencia de mundo. Creo que ese fue un ejemplo muy, muy claro para trabajar, para encaminar estas lecturas y estos diálogos hacia un análisis más crítico. Y lo hago en referencia, bueno, esta pregunta y esta inquietud, porque hace tiempo que tuve la oportunidad de leer una de sus obras
decía, ¿no? De que de alguna manera todos ya poseemos de alguna manera natural estas destrezas y las vamos desarrollando, hablar, escuchar, leer, escribir, pero desde ya las tenemos, la cuestión de la comunicación y de aprender lengua o enseñar lengua es aprender a usarlas, ya las tenemos, pero hay que desarrollarlas y aprender a usarlas. Pero entiendo que en esta cita o en esta que hacía, ahora hay que enfocarnos a enseñarlas o aprenderlas a usar mejor, ¿no? Y creo que en ese puente, en ese que hace, ahí nos estaba ya, bueno, está invitando, nos está orientando justamente a entrar a esta cuestión crítica, porque en el ejemplo de la lectura de ¿Dónde está el papá? Yo lo he trabajado de alguna manera desde la lectura estética, ¿no? Y bueno, por así decirla, y hemos hablado a través de la emoción que siente el niño o las personas con las que estemos en algún círculo de lectura. Y desde ahí, pero a lo mejor nos hace falta todavía un poquito más, ¿no? Y aterrizarla. Y entonces, otro ejemplo para aprender a relacionarnos con los textos de manera crítica, no con los textos críticos, sino con los textos de manera, qué actitud, qué formas para relacionarnos de esta manera. Bueno, si hubiera otro ejemplo. Gracias. Gracias, Sandra. Lisbeth, adelante, por favor, también de manera breve. Gracias. Quiero comenzar preguntando, bueno, una persona es multidimensional y por ende su literacidad tiene diferentes espacios de uso como la familia, la comunidad y la escuela. Estos flujos de literacidad, ¿cómo podrían ser utilizados en los eventos y prácticas letradas en el ámbito escolar? Mi siguiente pregunta es también si puede compartirnos su postura sobre los nuevos estudios de literacidad y las perspectivas decoloniales en la investigación de la literacidad. Gracias. Muy bien, voy allá. A ver, ejemplos. El lugar donde hay más ejemplos de lo que usted pide, Sandra, ¿no? Se llamaba así Sandra, es en Australia. En Australia es donde se ha desarrollado más todo lo que es la educación crítica desde la infancia. Y si usted lee inglés y busca Critical Literacy, Australia, Sydney, etcétera, encontrará muchos materiales, ¿no? Muchos materiales que trabajan, por ejemplo, con juguetes. Los juguetes que utilizan los niños, por ejemplo, y una visión crítica de los juguetes. Entonces usted puede, pues, no sé, el juguete que están jugando los niños, pues mostrar distintos textos, o incluso pueden ser grabaciones orales o vídeos explicando puntos de vista distintos del juguete, ¿no? Si son buenos o no, si son juguetes de igualdad de género o no, si son sostenibles desde un punto de vista ecológico, si son juguetes para todos los niños o solo una parte de los niños pueden acceder a estos juguetes y otros no, si esto está bien, si esto está mal. Claro, ser crítico abre muchas puertas para cuestiones políticas, claramente, ¿no? Podría tomar el ejemplo de las golosinas, por ejemplo. Cosas buenas de comer golosinas, cosas malas, cómo hay que comportarse en esto, si es importante o no, ¿no? Otro ejemplo sería la música, trabajar con la música, por ejemplo, que gusta a los niños, ¿no? Los niños escuchan mucha música desde bien jóvenes, ¿no? Y entonces a partir de aquí pueden leer por ejemplo, quizá los niños sean muy pequeños, ¿no? Pero aún hay una gran polémica con el reggaetón, con las letras de reggaetón, por ejemplo, ¿no? Una gran polémica respecto a si son inclusivas o no, si son respetuosas o no, si son machistas, ¿no? Pues bueno, yo creo que si los jóvenes escuchan reggaetón y les gusta, pues puede ser interesante traer una letra e intentar entender y ver cómo la entienden unos y cómo la entienden otros, jóvenes, chicos, chicas, si es aceptable o no, si es respetuoso con los derechos de unos y otras, etcétera, etcétera, ¿no? De modo que yo creo que los ejemplos
pueden estar en el entorno de los niños, ¿no? Lo que usted tiene que hacer sencillamente es relacionarlos con lo que usted quiere hacer, ¿no? Un profesor de matemáticas me contaba que en primero de ESO, ¿no? En 12, 13 años, para enseñar matemáticas, él lo que hacía era preguntar a los chicos, a los niños, qué juego estaban jugando, ¿no? Cuál era el juego que estaban jugando en Internet, en Facebook o un videojuego, y a partir de aquí él se creaba un usuario, empezaba a jugar en el juego, miraba cómo se estructuraba aritméticamente la puntuación, o sea, cómo se valoraban, cómo se otorgaban, se ganaban y se perdían los puntos, y luego pues basaba su enseñanza de las operaciones aritméticas, sus cálculos a partir del videojuego, y claro, los niños estaban fascinados, ¿no? Porque estaban encantados de poder entender por qué habían ganado o habían perdido tantos puntos, y les motivaba, les daba mucho sentido las matemáticas, ¿no? Y podían decir si estaba bien o no, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que los ejemplos están allí, lo que hay que hacer sencillamente es encontrarlos, ¿no? Y ahora me voy con la otra pregunta más teórica de Liesberg, que hablaba de los nuevos estudios de literacidad. Bueno, los nuevos estudios de literacidad, para el que no los conozca, son un tipo de estudios de investigación sobre la lectura y la escritura, sobre el alfabetismo, que se desarrollaron, bueno, pues a partir de los años 80, 90, y que se consideran, pues bueno, una orientación sociocultural de la lectura y la escritura, ¿no? Yo creo que ustedes en México, como nosotros también en España y probablemente en la mayor parte del mundo hispano, pues hemos tenido una alfabetización, una escolarización muy fundamentada en principios psicológicos de la psicología cognitiva, ¿no? O sea, pensando que leer y escribir son unas habilidades, que requieren unos procesos cognitivos, requieren unos conocimientos que son iguales para todos, que hay que aprenderlos, son las tesis pues más piagetianas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los nuevos estudios de literacidad presentan un giro ante esto, o sea, no solo, o sea, no están diciendo que sea mentira todo esto, lo reconocen, pero dicen leer y escribir es mucho más, ¿no? Leer y escribir son prácticas sociales, las personas construyen identidades a partir de aprender a leer y escribir, ganan poder con la lectura y la escritura porque vivimos en comunidades alfabetizadas, ¿no? Y entonces, bueno, yo en parte empecé trabajando con una visión muy psicocognitiva de la escritura en mis primeros libros, en Describir y Escribir, en Enseñar Lengua, en La Cocina de la Escritura, y llegó un momento en el 2006 que hice un cambio epistemológico y me centré mucho pues, en esto, ¿no? En los nuevos estudios de literacidad. Entonces, bueno, me siguen gustando, ¿no? Me siguen pareciendo una mirada mucho más global, más ecológica, más real. Precisamente este fin de semana en Birmingham, en Gran Bretaña, hay un encuentro de las personas que trabajan en alfabetización desde un punto de vista de New Literacy Studies para intercambiar sus encuentros, si le interesa. No sé por qué algunos colegas míos han ido allí, ¿no? Pero yo me he distanciado un poco de esta corriente, no porque tenga otra mejor, sino porque mi investigación actual se centra más en la tecnología, en cómo, pues bueno, la mediación tecnológica cambia nuestras formas de leer y escribir, y entonces esto me ha alejado un poco de los principios, ¿no? Pero bueno, si le interesa a usted, siguen habiendo desarrollos, entonces se habla de una visión neomaterialista, posthumana, de la literacidad, o sea, sigue habiendo gente que está trabajando en esta línea, aunque es cierto que los popes, o sea, las personas que empezaron todo esto, que sería Brian Street, Sylvia Heath Brace, todos estos pues ya no están o ya no trabajan, o David Barton, por ejemplo, se jubilaron, ¿no? Entonces hay gente más joven que sigue esta estela. Bueno, no sé si he sabido decir alguna cosa nueva, pero aquí está. Doctor Casani, tenemos varios comentarios, agradecimientos, preguntas, felicitaciones en el chat. Sin embargo, ya no nos queda tiempo. Se los vamos a hacer llegar para que pueda revisarlos con calma. Y bueno,
Finalmente, no sé si quiera usted cerrar con alguna breve conclusión. Bueno, pues nada, para mí ha sido un gusto poder participar en este encuentro de 90 minutos. Me ha gustado mucho el formato. La verdad es que, o sea, tengo muchas horas de pantalla en esta época de mi vida, como ustedes, ¿no? Y muchas veces dices, uff, pues ahora prefiero un diálogo, ¿no? Y yo creo que ha sido más simpático. También me ha permitido hablar más de comida mexicana, que también es interesante. Y de fútbol. De fútbol, me gusta menos el fútbol, ¿eh? Me interesa más la comida mexicana, los chiles en nogada y las quesadillas de Huitlacoche. Pero bueno, queda para otra oportunidad, ¿vale? Cuando sea posible, pues nos vemos en algún lugar de su precioso país y nos vamos a comer unos tacos. Y que les vaya muy bien en este proyecto de investigación. Muchísimas gracias. De verdad que le agradecemos infinitamente su tiempo, su amable disposición, los materiales que nos compartió, este nuevo texto que nos va a mandar y bueno, esperamos también que este primer diálogo con usted pues se pueda repetir en el futuro, ¿no? Que no sea la última vez que podemos intercambiar comentarios, que podemos escucharle. Es por los comentarios, por las inquietudes, pues es evidente que nos deja con una gran tarea de reflexión y con importantes retos por delante, ¿no? Con muchas cosas que seguramente van a permitir nutrir este proyecto que estamos emprendiendo. Entonces, pues muchísimas gracias y también gracias a todos que nos están acompañando y queremos invitarles a la próxima sesión de este seminario permanente que va a ser el día 28 de julio próximo a las 17 horas por la tarde. Y para esta próxima ocasión, nuestra invitada va a ser la doctora Sara Corona con el tema de horizontalidad en los procesos de investigación e incidencia en educación. Así que estaremos muy contentos y los esperamos. Doctor Casani, muchísimas gracias.